En algunos casos la acción gubernamental impone un agravio que no es tangible o evidente que en ningún individuo en particular, son los casos en que los actores recurrentes actúan en su capacidad de ciudadanos o contribuyentes y sostienen su derecho no en que han sufrido una lesión actual sino en que el comportamiento gubernamental establece o inflige un agravio a todos los ciudadanos o contribuyentes por su comportamiento contrario a la Constitución. La visión tradicional de la legitimación sufrió un cambio a raíz del aumento de la actividad gubernamental y cuando la visión de la titularidad de los derechos se hizo más difusa. Cuando la legislación y la regulación administrativa estableció beneficios para un grupo particular y los que han sido dejados fuera de serie beneficio consideran que las normas han sido discriminatorias, se plantea esta nueva pregunta si pueden reclamar judicialmente. Aparece un concepto de lesión que es menos evidente que el tradicional. Al mismo tiempo, los gobiernos activistas en materia regulatoria generan oposición política. Sus opositores buscan una transferencia del sector político del gobierno hacia los tribunales señalando que estas normas estaban fuera de las competencias gubernamentales. En este caso los actores plantean su legitimación en términos más generales, en algunos casos señalando que son contribuyentes, tienen la presión tributaria aumentada y por lo tanto una lesión concreta cuando se aplican cierto tipo de regulaciones que aumentan el gasto público. En algunas circunstancias que este comportamiento estuvo asociado con la idea del debido proceso sustantivo que establecía algún mayor control judicial sobre la regulación económica. En los Estados Unidos a partir de 1960 se disminuyeron los requisitos de la legitimación. El primer caso Flash v. Cohen de 1968 en que la Corte Suprema reconoció la legitimación activa de un contribuyente para cuestionar gastos efectuados en violación de la cláusula constitucional que impedía el establecimiento de una religión oficial. De acuerdo con la doctrina de la legitimación activa del contribuyente debía ser permitida cuando la Constitución establece limitaciones específicas a la capacidad del Congreso para gastar recursos públicos. En el caso Association of Data Processing Services v. Camp de 1970 la Corte Suprema admitió la legitimación activa de cualquier persona que estuviera genéricamente dentro de la zona de interés que el Congreso buscaba proteger. Estas decisiones autorizan una supervisión judicial más amplia de la acción gubernamental de lo que permitían las antiguas versiones de la legitimación y de esta manera un mayor control social de la actividad gubernamental o de comportamientos de particulares que pudieran ser contrarios a la Constitución. En otros casos la Corte Suprema de Estados Unidos identificó dos aspectos de la doctrina legitimación, el de la lesión efectiva, injury in fact, y el de la causación. En el caso, por ejemplo, de una acción gubernamental atacada debe existir una lesión causada por esa actividad y el tribunal debe ser capaz de ordenar un remedio que el agravio o lesión sufrida. La actualidad o madurez del caso. Ripenes. Es una de las cuestiones que surgen al determinar la justiciabilidad de un caso y es de alguna manera el opuesto de la cuestión abstracta. Si una cuestión de bien abstracta es porque ha cesado de existir como una controversia vigente, por el contrario, si una causa no ha madurado, es decir, no tiene inmediatez, es que todavía no se ha transformado en una amenaza concreta a la propiedad y libertad, otros derechos de una persona. Se trata de cuestiones que son riesgos hipotéticos pero no actuales. La Corte Suprema, intérprete final del contrato social. El contrato social es un modelo de legitimización de la pertenencia del individuo dentro del Estado. Es una justificación de la existencia del gobierno. Como todo modelo, es una simplificación de la realidad y por lo tanto, las críticas en cuanto a su sencillez frente a la complejidad de la vida social, son infundadas. Los modelos teóricos deben ser considerados primariamente por la certeza de sus predicciones antes que por la realidad de sus presunciones. 38. Esta es una buena aclaración para quienes piensan que es históricamente falso hablar de un contrato que nunca fue concluido o de un estado de naturaleza que nunca existió. La ventaja de un modelo es que nos permite simplificar la muy compleja realidad social y, de esta manera, comprender mejor ciertos fenómenos y predecir comportamientos futuros. Esta capacidad de predicción de los modelos es lo que los hace particularmente útiles en las ciencias sociales. Se sacrifican ciertas variables para distinguir otras, pero si el modelo es útil nos permite predecir el comportamiento. El modelo de contrato social es, en este sentido, sumamente útil porque a pesar de que falte de rigor histórico, nos permite predecir la visión que tienen los miembros de la sociedad sobre la eficiencia del Estado.
Cuando el modelo de contrato no se cumple, aparecen los riesgos de conflicto social, o si la que se encuentra desprotegida es una minoría, esta emigra. Este voto con los pies es mucho más común de lo que aparece a simple vista. No solo se emigra físicamente mudándose con su familia a otro estado, sino que pueden mudarse más fácilmente capitales o inversiones a otros espacios. Este fenómeno es evidente en la historia argentina, que se benefició de la gran inmigración a fines del siglo XIX y que ahora enfrenta un fenómeno inverso. El fenómeno ocurrió no solo con el movimiento de personas sino también con el de capitales y de inversiones. Las reglas del contrato social son mucho más estrictas y útiles de lo que una lectura puramente histórica podría suponer. El renacimiento de este modelo en las nuevas doctrinas contractualistas que van de Buchanan a Rawls así lo demuestran. El análisis económico explica por qué individuos racionales pueden preferir una autoridad económica coercitiva sobre la 38 cf. Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy. New York 1957 p. 21, citando a Milton. Libertad del estado de naturaleza. Un maximizador racional en un estado de naturaleza impone costos externos sobre los demás y retiene beneficios externos de los otros de una manera ineficiente y costosa que impide a la sociedad llegar a un nivel más elevado de bienestar, que logra un gobierno que controla las externalidades. Al admitir mutuamente someterse a un estado coercitivo, los individuos se obligan a comportarse en forma más responsable y eficiente mejorando el bienestar de todos. La teoría contractualista tiene un gran atractivo al asociar al gobierno la necesidad del consentimiento de los gobernados como fundamento de la autoridad estatal. 39. Rawls sostiene también la teoría del contrato social, si bien, con una particular preocupación con respecto a la justicia. La concepción contractualista se observa cuando analiza uno de los principios de la justicia. El concepto del velo de ignorancia como restricción de la información es un concepto típicamente económico. Las decisiones económicas no se toman con información completa. Generalmente quien toma una decisión hace el cálculo de conveniencia entre tomar la decisión con la información que posee, o hace frente al costo de la información necesaria para tomar una decisión más informada. Detrás del velo de ignorancia, Rawls concluye que dos principios sobre la justicia serán elegidos. El primero será que cada individuo tendrá derecho a una libertad básica compatible con la libertad similar de los otros. El segundo sería que las desigualdades sociales y económicas se organizarán de tal manera que se pueda esperar razonablemente que sean para ventaja de todos. Este segundo principio, llamado de diferencia, permitirá las desigualdades de ingreso y riqueza para los que resulten en mejor situación. Solo lo estarán si los que están en el fondo de la distribución también mejoran. Existe una similitud entre el principio de diferencia de Rawls y los estándares de eficiencia de Pareto. Esta es la distinción entre el utilitarismo y el criterio de eficiencia Hicks-Kaldor, que permite a los individuos empeorar en la medida que el bienestar general o la riqueza general aumenten. En el modelo de Rawls es central la creencia de que la gente tiene aversión al riesgo. Esta aversión es tan grande que adoptan el sistema de decisión, Maximin. Bajo la regla Maximin los individuos asumen que finalmente estarán entre los peores de la sociedad y entonces escogen los principios de gobierno que maximizará el bienestar de los que estarán peor. Un maximizador racional elegirá entrar en el contrato social solamente si al hacerlo aumenta su nivel de bienestar. Esto implica que un contrato social como todo otro acuerdo es eficiente. Sin embargo, en algunos casos la teoría contractualista se concentra en criterios éticos y no económicos. De esta manera se puede justificar contractualmente una acción estatal intrusiva. El contrato social es un modelo para describir la Constitución. Aun cuando las doctrinas contractualistas no tengan un contenido histórico, es interesante el concepto de contrato social como elemento preconstitucional y como forma de legitimación de la Constitución existente. El contractualismo está incluido en la teoría de la elección pública, el publicois. Esta doctrina analiza el hecho que los gobiernos asignan los bienes públicos mientras que los mercados asignan idealmente los bienes privados. La democracia requiere que un grupo de personas decida a través de una votación mientras que un individuo puede decidir por sí mismo si compra un producto en el mercado.
Esta doctrina utiliza modelos económicos de comportamiento racional para explicar las actividades de las instituciones políticas, incluyendo las normas sobre el comportamiento de las mayorías y de los representantes y funcionarios en el gobierno. El término constitucionalismo incluye varios significados, supone en nuestra tradición la idea de un gobierno limitado por la división de poderes, el control judicial, las elecciones abiertas como forma de selección de los altos funcionarios y legisladores y la protección de los derechos humanos. Supone también que la Constitución no puede ser reformada de la misma manera que la legislación ordinaria, se requiere una mayoría calificada o una supermayoría. 40. Esto también plantea la necesidad de establecer que derechos deben establecerse fuera del alcance del poder de la mayoría circunstancial. El problema económico que plantea la existencia de una constitución escrita que no puede ser reformada por el proceso legislativo ordinario, es el de la estructura de gobierno, governance de las normas en el tiempo. 41. Si las normas constitucionales pudieran reformarse con la sencillez de una ley, las constituciones serían funcionalmente leyes y solo tendrían los límites de las convenciones constitucionales. 42. El tema de la estructura de gobierno ha sido debatida en torno de los contratos de largo plazo y a situaciones similares como son las concesiones de servicios públicos. Un contrato no puede, en principio, ser reformado o anulado sin el consentimiento unánime de las partes. En este sentido, el modelo de contrato puede ser asimilado al concepto de constitución que requiere para su reforma una mayoría calificada y es lo que la diferencia de la ley ordinaria. De la misma manera que la Constitución, un contrato establece una norma que es difícil de cambiar y está designada para gobernar el futuro. Tradicionalmente el concepto de Constitución ha sido asociado al contrato social. Las doctrinas contractualistas clásicas desde Hobbes han sido base para la creación de constituciones que establecen la organización del gobierno y las declaraciones de derechos. Asimismo, las doctrinas contractualistas son una fuente de la legitimidad del constitucionalismo en la idea que la Constitución es aceptada por todos los ciudadanos que la 40 cf. En este tema la obra ya mencionada de Buchanan y Tulloch y además, G. Brennan y J. Buchanan, DREASONOFRULES, CONSTITUTIONAL Political Economy, 1985. 41. La palabra governance, utilizada particularmente por la escuela neo-institucional en economía, puede ser traducida como estructuras de gobierno o buen gobierno. 42. Es decir, un límite puramente cultural, según la expresión de Dicey. Pero nuestra tradición política consideran aceptable. Este modelo contractualista de constitución describe con más precisión al sistema constitucional que la idea de una ley suprema que es legislada por otros e impuesta a los ciudadanos. En cuanto a los límites del contrato social que establece la Constitución, puede hacerse referencia a las acciones privadas fuera de la autoridad del Estado establecidas expresamente en el artículo 19. El derecho a la intimidad y el reconocimiento de la autonomía de la voluntad y de la libertad de contratar en las constituciones modernas están asociados a la idea contractualista de constitución. Los derechos de las minorías. Existe una paradoja referida a los derechos de las minorías. Por un lado existe la tradición constitucional originada en la nota N grado 4 en Carolene Products 43 que un mayor escrutinio debe realizarse cuando una norma discrimine contra minorías discretas o insulares. Pero al mismo tiempo una minoría suficientemente poderosa que pueda obtener protección constitucional no debería temer una discriminación realizada por medio de la ley. Pueden imaginarse tres respuestas. La primera es que personas que teman pertenecer a una minoría desfavorecida en el futuro favorecerían una protección constitucional para todas las minorías aún en casos de personas que les disgustan. Una segunda posibilidad es que los intereses de los grupos mayoritarios y minoritarios puedan estar tan imbricados que se pueda formar una amplia mayoría que apoye una norma constitucional porque los miembros de estos grupos teman que el equilibrio del poder político pueda variar en contra de alguno de ellos. Finalmente, los grupos de interés participan también de las deliberaciones constitucionales y un grupo minoritario puede tener la fuerza política necesaria para obtener una norma constitucional que lo favorezca a pesar que una mayoría de votantes no la busque. 43. En el caso United States vs. Carolene Products de 1938, donde el presidente de la Corte Suprema Harlan Stone escribió la nota al pie de página N grado 4. Para un análisis más detallado ver John Hartel y Democracy and Distrust.
1980, Juan Vicente Sola, Control Judicial de Constitucionalidad, Lexis. Dado que muchos cambios de política mejoran el bienestar de un grupo a expensas de otro, debemos preguntarnos cuánto estamos dispuestos a reducir el bienestar de un grupo para aumentar el de otro. Desgraciadamente, cuando no hay unanimidad, no existe ningún mecanismo aceptable para sumar las preferencias de distintos miembros de la sociedad y llegar a una función social de bienestar. Esto se asocia a la idea del contrato social. De esta manera, para que un programa impositivo fuera aceptable, el bienestar de los contribuyentes debe ser mayor a que si no existiera el Estado. De esta manera, si determinamos cómo sería una sociedad en el estado de naturaleza sin carreteras públicas, sin educación, sin policía, sin ninguno de los bienes públicos, podemos afirmar que otra persona más rica que tiene que pagar un tipo impositivo elevado estaría peor en un mundo totalmente fuera del contrato social. Podemos utilizar el criterio de eficiencia Excaldor, también llamado criterio de costo-beneficio, para determinar por qué una persona acepta el contrato social. Un proyecto cumple el criterio de eficiencia de costo-beneficio cuando quienes se benefician por él obtienen una ventaja mayor que la pérdida que sufren los perjudicados, de tal manera que los beneficiados pueden compensar a los perdedores. En términos generales, podemos decir que los beneficios superan a los costos. El criterio Excaldor es indispensable en la aplicación de la economía de bienestar. 44. Los fundamentos del contrato constitucional, el caso McCulloch vs. Maryland de 1819. Este caso es el segundo gran precedente redactado por el Chief Justice John Marshall. Analiza los temas de las competencias del gobierno federal y particularmente las reglas de la interpretación constitucional. Se analizaba la constitucionalidad del segundo banco de los Estados Unidos. El debate se esboza en el primer banco de los Estados Unidos durante la presidencia de Washington, 1791. Se oponen por inconstitucional Madison, que era representante, y Jefferson, el secretario de Estado, lo defiende Hamilton, el secretario del Tesoro. El debate se centra en las facultades implícitas del Congreso. Jefferson no es un poder necesario. Hamilton asocia la actividad bancaria a la función de cobrar impuestos. El banco no fue renovado cuando se venció la Carta de 20 años. La oposición vino de los sectores agrarios partidarios de la autonomía estatal y particularmente de los bancos privados. Fue restablecido en 1815 luego de la Guerra de 1812 y por las prácticas irresponsables de los bancos estaduales. La Asamblea de Maryland impuso un impuesto a todos los bancos que no estuvieran sus estatutos concedida por la legislatura local. Marshall interpreta la Constitución, que significará con un contrato de largo plazo con la Corte Suprema como estructura de gobierno. Podemos resumir sus argumentos. 1. El gobierno procede directamente del pueblo y no de los estados, por lo tanto el gobierno es enfáticamente el gobierno del pueblo y no de la voluntad de los estados. 2. La extensión de los poderes legislativos dentro de la Constitución. Reconoce que todas las competencias no están mencionadas en la Constitución, pero dice que para tener un detalle exacto de todas las subdivisiones de las cuales sus grandes poderes requieren y de todos los medios necesarios para su ejecución, tendría la extensión de un código que no podría ser comprendido abrazado por la mente humana. No debemos olvidar que es una Constitución lo que estamos interpretando, que no puede tener la extensión de un código. 3. Si el fin es legítimo, si está dentro del marco de la Constitución y todos los medios adaptados al fin que no estén prohibidos pero coinciden con la letra y el espíritu de la Constitución, las decisiones son constitucionales. Aunque no estuvieran previstas en la letra de la Constitución. Resume su teoría interpretativa contractualista y reafirma su gran precedente anterior, que la Corte Suprema es el intérprete final de una Constitución que por su extensión requiere interpretaciones amplias. La Constitución tiene la intención de durar para las épocas futuras, a gesto come, y por lo tanto debe adaptarse a las crisis variadas de los asuntos humanos. Esa Constitución debe ser breve, ya que un texto verboso del tamaño de un código requeriría de revisiones cotidianas. Pero al mismo tiempo requiere de un órgano que complete sus normas, son los tribunales y finalmente la Corte Suprema. La Constitución como un contrato de largo plazo. Un contrato que establece una estructura de gobierno para interpretar las normas que se aplicarán en el tiempo para resolver contingencias probables o hipotéticas es un contrato contingente.
El costo de anticipar y resolver todas las contingencias que pudieran ocurrir es muy elevado. En el caso de contratos que permanecen vigentes por un futuro indefinido o gobiernan un amplio campo de interacciones sociales, la posibilidad de contingencias es muy grande. De tal manera que es muy difícil preverlas y pueden no existir respuestas especificadas en el contrato. Una alternativa frente a estas circunstancias es una interpretación del contrato hecha por un tribunal que pueda ofrecer la solución que las partes hubieran podido brindar si hubieran negociado con relación a esta contingencia concreta. La dificultad es que la contingencia puede ocurrir muchos años más tarde de la redacción del contrato y a un tribunal puede resultarle imposible imaginar lo que las partes hubieran resuelto en esa contingencia si la hubieran previsto y hubieran hecho una referencia concreta en el texto contractual. Otra alternativa es una renegociación entre las partes. Esta solución podría ser razonable si la situación es un monopolio bilateral en los que existe una dependencia mutua que crea un incentivo para encontrar una solución, aunque también la negociación es costosa. Esta solución es inaplicable en los casos que una parte en el contrato tenga un monopolio cuando la contingencia ocurre, como es el caso de una empresa de servicios públicos que debe enfrentar un conjunto de consumidores desorganizados en un futuro indefinido. Esta última sería la situación del derecho constitucional si la Constitución debiera enfrentarse a problemas no previstos en su texto por los constituyentes, y dejara a los arreglos constitucionales futuros de la sociedad a una renegociación entre el gobierno y el pueblo. Otra solución posible es que exista una agencia permanente que actúe como representante de los consumidores. Este es el marco constitucional de la Corte Suprema, que fue diseñada para que fuera independiente de las otras ramas del gobierno. Cuando es percibida como un protector regulatorio de la ciudadanía, la Corte no puede adoptar una interpretación estrecha de la Constitución, ya que ese texto no puede prever todas las contingencias posibles y en particular las que han surgido en un plazo de 150 años. De esta manera la importancia de la Constitución es que establece límites exteriores al ejercicio de la discrecionalidad judicial antes que determinar normas concretas para una decisión. Esta visión describe en forma realista el contenido del derecho constitucional como un cuerpo de derecho creado por los jueces, contenido en el texto constitucional pero no derivado de él en un sentido estricto. Si aceptamos la idea de la Constitución como un contrato social nos permite incorporar al análisis constitucional las herramientas provistas por la doctrina contractualista moderna. Entre ellos los elementos comunes entre John Rawls a través de su obra clásica, Teoría de la Justicia, 45, y los muchos comentarios que en esta obra se hicieron y particularmente por James Buchanan quien completó la doctrina del contrato social con el velo de incertidumbre, por Hayek que después de conocer la obra de Rawls amplió en gran medida su visión de los derechos naturales, 46 y finalmente con otro economista distinguidos como Edmund Phelps 47. Esta visión contractualista moderna continúa la asociación de la Constitución con un contrato social realizada originalmente por John Marshall en el caso McCulloch vs. Maryland en 181-1948. Marshall comenzó su análisis de la interpretación constitucional en una famosa frase: no olvidemos que es una constitución la que estamos interpretando y una constitución no puede tener la verbosidad de un código. Señaló que una constitución debía durar, para los tiempos, y que por lo tanto no podía ser muy extensa, porque como en un contrato muy extenso ésta debiera reformarse a medida que cambiaran las circunstancias y lo que resultaba imposible si el texto debía tener una duración prolongada. Es decir que debido a la incertidumbre que existe naturalmente en la vida de las sociedades una constitución debía ser lacónica en sus descripciones porque no podría describir detalladamente en sus normas todas las soluciones para las circunstancias cambiantes. La siguiente pregunta que debemos formularnos es quién administra este contrato de largo plazo que llamamos la Constitución. Es decir, ¿cuál es su órgano de gobierno? 49. Marshall había dado respuesta a esta pregunta en un fallo anterior y uno de los más famosos Marbury vs. Madison 50 donde establece que es enfáticamente la provincia del Poder Judicial decir lo que la ley es, por lo que correspondía a los jueces y en última instancia a la Corte Suprema determinar el contenido de la Constitución. Este fue 46 para la compatibilidad entre la obra de Rawls y la de Hayek Bersola, Juan Vicente, Hayek, The Rule of Law and the Change of Emergency. En 0902.pdf
47 Edmund Phelps colaboró con John Rawls en la redacción de su obra Teoría de la Justicia tal como lo reconoce Rawls en el prólogo de esa obra. Phelps tiene varias obras dedicadas al tema de la justicia y la economía, como Economic Justice. Penguin 1973 y fundamentalmente Rewarding Work, How to Restore Participation and Self-Support to Free Enterprise. Harvard 1999. También Designing Inclusion, Tools to Raise Law, and Pay and Employment in Private Enterprise. Cambridge University Press. 2003. Asimismo su comunicación al incorporarse a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. La buena vida y la buena economía. Buenos Aires, 2008. 48 Maculo Cube. Maryland, 17 US. 316, 1819. 49, Governance, en inglés. Sobre estructuras de gobierno en los contratos de largo plazo ver Oliver E. Williamson, 2002. The Theory of the Firm as Governance Structure, From Choice to Contract. Journal of Economic Perspectives 16, 3, 171, 195. Williamson obtuvo el Premio Nobel de Economía en el año 2009. El inicio de la determinación del contenido constitucional a través de los precedentes que surgieron de la solución de las cuestiones constituciones presentadas a los tribunales. La Constitución dejó de ser un texto formal único y se transformó en una novela por entregas, según la expresión de Ronald Dworkin. 51. Esta idea se ve reforzada aún por autores que no son contractualistas como es el caso de Jürgen Habermas que es un filósofo neokantiano y como tal tiene contactos con la idea original de Kant del contrato social. 52 En Habermas el derecho debe ser dialógico, es decir productos de un debate entre las partes y el juez. No existe una solución monológica para el derecho puede haber una norma inicial hipotética pero que para ser aplicada de debatirse en un juicio por las partes y el juez. En la idea de Habermas la prueba de legitimidad de una norma es que sea autoimpuesta, es decir que sea aceptada de tal manera que pueda ser considerada como impuesta por uno mismo y esto requiere participar en el debate de su sanción. Lo que legitima al debate judicial en una sociedad democrática es que permite un debate sobre la norma que efectivamente se va a aplicar. En esto hay un punto de contacto con otro neokantiano Hans Kelsen. Kelsen señala que una norma general hipotética para aplicarse debe transformarse en una norma individual obligatoria, si bien no dice estrictamente cómo se produce la transformación, menciona que es a través de una decisión judicial. Es decir que en el debate judicial la norma general se transforma en la norma individual pero lo que fundamentalmente realiza el juez luego del debate con las partes es determinar, e inclusive crea una norma en la que se base la resolución del caso actual y que servirá de precedente para casos futuros. 53. 51 La metáfora de la novela por entregas Chain Novel fue mencionada originalmente en Ronald Dworkin, Labels Empire Harvard, 1986, pars. 228, 238. 52 Jürgen Habermas Between Facts and Norms, Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy DMIT Press 1998. Sobre la teoría de Kant del contrato social ver Stanford Encyclopedia of Philosophy. Kant Social and Political Philosophy. Social, Political, _Socon. Habermas también nos recuerda el trabajo de Frank Michelman 54 que desarrolla la doctrina republicana del poder y la basa en la necesidad del debate previo a la redacción de las normas. El ideal de Michelman es la asamblea donde todos los habitantes participan y debaten la norma. Esto le recuerda al town hall en las pequeñas poblaciones donde los vecinos se reunían para debatir los problemas y establecer la solución. El equivalente contemporáneo de asambleas es el Congreso, pero como él mismo señala el Congreso no somos nosotros aun cuando hayamos votado para elegir a sus integrantes, y cuando una norma nos afecta directamente nuestra intención es la de participar en ese debate. Esa participación en el debate en el Congreso impone muy elevados costos de transacción para los interesados lo que la transforma en imposible para el común de los habitantes. Pero esta participación está garantizada en el debate judicial y es por eso que tanto Habermas como Michelman consideran que la decisión judicial es democrática ya que permite a las personas participar en el debate de las normas que se le van a aplicar. La decisión judicial como intérprete de la Constitución, entendida como un contrato de largo plazo que hace posible la convivencia entre los habitantes a través de las generaciones,
Requiere que haya un gobierno limitado pero también una sociedad que acepta sus decisiones. Fundamentalmente porque hay cierto tipo de decisiones que un gobierno mayoritario no puede tomar eficazmente. Tradicionalmente son de tres tipos. 1. Las referidas a los derechos individuales garantizados en la Constitución pero que entran en conflicto con la legislación o reglamentación existentes. 2. Las relacionadas con el sistema político y electoral ya que afecta directamente los intereses políticos y personales de los legisladores y funcionarios que deben tomar las decisiones, y 3. También el de las minorías que pueden ser discriminadas o simplemente ser consideradas antipáticas en un gobierno mayoritario. Esta idea de la función judicial fue planteada originalmente por el juez Stone en la nota al pie de página en 4 en el caso Caroline Products de 193.855 y desarrollada a la hora también clásica de John Hartley, Democracia y Desconfianza. 56. Existen definiciones más amplias sobre los contenidos de la decisión judicial que puede resultar siendo la decisión definitiva sobre todas las normas que reglamenten los derechos constitucionales. 57. Si consideramos a la Constitución con un contrato de largo plazo y los jueces como la estructura de gobierno de ese contrato, hay razones prácticas dentro del sistema de división de poderes que también fundamentan la expansión del ejercicio del control judicial de constitucionalidad. Estas razones están asociadas con la economía de los costos de transacción. Toda reforma de la legislación es muy costosa ya que requiere un número importante de transacciones dentro de la sociedad. Quien quiera cambiar la legislación o la reglamentación en general se ve obligado a crear ya sean organizaciones no gubernamentales especializadas sobre el tema, o influir en un partido político, o desarrollar un lobby público u oculto suficientemente eficaz para obtener su objetivo. Es por ello que resulta una tarea prohibitivamente costosa cambiar la legislación por quien se ve afectado por ella. En cambio, iniciar una acción judicial es relativamente sencillo y con bajos costos de transacción, particularmente si existen los medios procesales adecuados. Un elemento a tener en cuenta es que el juez siempre tomará una decisión ya que se excluye el silencio como respuesta. Cambio, frente a los poderes políticos solo existe el derecho constitucional de peticionar. 55. United States v. Caroline Products Company, 304 US. 144, 1938. 56. John Hartley. Democracy and Distrust, A Theory of Judicial Review. Harvard 1980. p. 75 y siglos. 57. Andrew P. Morris, Bruce Yandel, Andrew Dorchak. Regulation by Litigation. Yale University Press 2008. p. 33, Modes of Regulation. Esta obra escrita por economistas es algo sesgada en su La Corte Suprema como estructura de gobierno de la Constitución. Recordamos al inicio la vaguedad de las normas constitucionales y que a pesar de ello sus consecuencias son variadas y precisas, expresiones como usar y disponer de su propiedad, o bienestar general, han sido los fundamentos para decisiones que han definido la extensión de los derechos individuales. Estas normas tan generales delegan la autoridad de definir su contenido en las personas que administran la aplicación de esas normas, es decir, en los jueces. Corte Suprema como el agente de la presente generación para la definición del texto de la Constitución, y no un agente de los constituyentes. Esta última situación no es realista ya que los costos de agencia serían muy elevados porque los constituyentes históricos han muerto y las instrucciones que dejaron extremadamente vagas y aún los textos modernos pierden actualidad con el paso del tiempo. Existe por lo tanto un incentivo muy débil para ser un agente fiel del pasado. Los jueces tienen buenos incentivos para cumplir su misión, la estabilidad de los jueces en su empleo y a la integridad de su salario tienden a reducir la función del interés propio en la toma de decisiones por los jueces. Por ese motivo las minorías confían en la protección que les brindan los jueces y en sus incentivos para apoyar sus demandas antes que a la mayoría que es generalmente más poderosa. 58. Al mismo tiempo, no deberían las minorías concentrarse en el proceso legislativo donde los grupos de interés, que invariablemente son grupos minoritarios, tienen éxito influyendo en la legislación. La respuesta no puede ser definitiva, pero la estabilidad judicial, tanto en el cargo como en el salario, les permite dar soluciones independientes de la influencia política y en este caso pueden proteger a las minorías,
discretas e insulares, que no tienen protección en el proceso legislativo. Utilizar la analogía de un contrato de largo plazo para definir la Constitución no supone considerar a las constituciones. 58. La función judicial en la protección de las minorías, difusas o insulares, fue establecida en la nota N grado 4 en el voto del Chief Justice Harlan Stone en el caso USVS Caron N Products, y también como incluidas en el consentimiento estricto que dos adultos adecuadamente informados prestan al incorporarse a un contrato. Todo ello en gran medida debido a que la Constitución no es ratificada por el voto popular y que los votantes hubieran poseído una información fragmentaria y que no hubieran llegado a una solución unánime. En general apoyamos la Constitución porque es mejor que la anarquía o la dictadura, sus alternativas no demasiado lejanas en nuestra historia. El consentimiento tácito permite que utilicemos el modelo del contrato social para interpretar al Estado constitucional. Un contrato que establece una estructura de gobierno para interpretar las normas que se aplicarán en el tiempo para resolver contingencias probables o hipotéticas es un contrato contingente. El costo de anticipar y resolver todas las contingencias que pudieran ocurrir en la aplicación de un contrato es muy elevado. En el caso de contratos que permanecen vigentes por un futuro indefinido y gobiernan un amplio campo de interacciones sociales, la posibilidad de contingencias es muy grande. De tal manera que es muy difícil preverlas y pueden no existir respuestas especificadas en el contrato. Una alternativa frente a estas circunstancias es una interpretación del contrato hecha por un tribunal que pueda ofrecer la solución que las partes hubieran podido brindar si hubieran negociado con relación a esta contingencia concreta. La dificultad es que la contingencia puede ocurrir muchos años más tarde de la redacción del contrato y a un tribunal puede resultarle imposible imaginar lo que las partes hubieran resuelto en esa contingencia si la hubieran previsto y hubieran hecho una referencia concreta en el texto contractual. La alternativa es una negociación política, pero en esta negociación de un lado hay un monopolista, el gobierno que tiene el monopolio de la fuerza, de esta manera sería imposible acceder a una negociación franca y a un resultado ecuánime. La otra solución es que exista una agencia permanente que actúe como representante de los ciudadanos, los consumidores del derecho. Este es el marco constitucional de la Corte Suprema, diseñada para que fuera independiente de las otras ramas del gobierno. Como es percibida como un protector de la ciudadanía, la Corte no puede adoptar una interpretación estrecha de la Constitución, ya que ese texto no puede prever todas las contingencias posibles y en particular las que han surgido en un plazo de 150 años. De esta manera la importancia de la Constitución es que establece límites exteriores al ejercicio de la discrecionalidad judicial antes que determinar normas concretas para una decisión. Esta visión describe en forma realista el contenido del derecho constitucional como un cuerpo de derecho creado por los jueces, contenido en el texto constitucional pero no derivado de él en un sentido estricto. La interpretación constitucional plantea costos debido a la inflexibilidad si las normas son demasiado precisas o costos de agencia si las normas son demasiado generales. Pero esos costos son aceptables cuando la característica supermayoritaria que separa a la norma constitucional de otras normas legales es la que permite extraer ciertos temas de la agenda política habitual. Si tomamos una norma constitucional inflexible pero de fácil interpretación, la que establece 3 senadores por cada provincia, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Si este tema se dejara a la política de voto mayoritario llevaría búsqueda de rentas que serían muy costosas. Porque si el voto de una mayoría simple permitiera variar la representación política o expropiar la riqueza de una minoría, se dedicarían recursos enormes para lograr esa legislación o para evitarla. La existencia del requisito supermayoritario que tiene la norma constitucional limita el debate legislativo a cuestiones de menor importancia, donde el riesgo para la libertad o los bienes de las personas no permite por su magnitud el gasto desproporcionado de recursos para redistribuir la riqueza entre las personas. La Corte Suprema y las ramas políticas del gobierno. A pesar de sus momentos de fortaleza, el sistema político argentino muestra una amplia fragmentación. Esa situación exhibe una tendencia a que el poder judicial sea relativamente independiente del poder político. En forma consistente, esto puede verse en el período vigente de la creación del Estado hasta la década del 30, donde se desarrolló una doctrina similar a la norteamericana. Luego de ese período existió un mayor acercamiento del poder judicial al poder político, sin embargo la distancia entre política y justicia se mantuvo.
lo cual se percibe en la jurisprudencia de la Corte. La inestabilidad institucional producto de los continuos golpes de Estado y el juicio político a la Corte de 1947 y la reacción del poder político modificaron esta situación. El primer elemento condujo a una alta capacidad de elección sobre los miembros de la Corte por parte del presidente. De este modo, la Corte dejó de desafiar al poder político. La actitud de autolimitación, o self-restraint, elemento esencial para el equilibrio entre los poderes, se vio imposibilitada por la alta capacidad de tomar decisiones oportunistas que se le abría al poder ejecutivo en el marco de inestabilidad institucional, además de las mayorías parlamentarias con las que contaba el ejecutivo, como ocurrió en los gobiernos de Perón, Frondizi y Menem, pese a las grandes diferencias entre estos actores. Perón pudo destituir a los 3 miembros de la Corte con los que disentía y sumó a ello la renuncia de un cuarto miembro, pudiendo nombrar a 4 jueces complacientes al 5º juez que había sido recientemente nombrado por el Ejecutivo del 43. Frondizi y Menem ampliaron el número de miembros de la Corte. De esta manera el presidente Frondizi contó con una mayoría en la Corte durante todo su mandato, el presidente Ilia recibió la Corte integrada y solo diseñó las vacantes que se producían. El presidente tuvo una integración favorable en la Corte Suprema Menem en gran parte de su mandato. La administración del presidente Alfonsín pudo designar a los 5 miembros de la Corte al inicio de su mandato, en lugar de los nombramientos efectuados por el gobierno militar. Las Cortes realizaron asimismo funciones de control de los gobiernos provinciales como árbitro del federalismo, herencia de la tradición norteamericana y el Tribunal Constitucional suizo. La aplicación de la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables es una posición extrema dentro de la teoría de la autolimitación. La inestabilidad institucional del país ha puesto en peligro el equilibrio entre los poderes. La posibilidad creciente de que los diferentes gobiernos nombren jueces a su gusto limitó el desarrollo de una política de revisión judicial, imposibilitando las funciones de la Corte en el sistema de frenos y contrapesos. La creación de una Corte Suprema independiente es un proceso, nadie conoce el futuro pero todos conocemos nuestro deber, la construcción de un Estado de Derecho.